Días, buenos días. Eh, buenos días, esta mañana, noviembre, ¿qué es hoy? ¿Cuatro, cinco? Tres, noviembre 3 ¿qué año? Ok, del 2024. Disculpen porque estoy confundido. No sé si hoy me acosté más temprano o desperté más tarde. Hoy es, o dormimos más o dormimos menos. Hoy es martes o es domingo. Estoy confundido, porque este cambio de horario siempre me provoca esas confusiones. Pero bueno, parece que estamos en el mismo horario aquí y en China y allá en México, así es que, excepto en Colombia, me dicen que todavía están una hora adelantada. Creo que son las 11 allá. No sé a quién se le ocurrió eso de coordinar los, eh, eh, los horarios, pero yo he visto en las películas cuando los soldados o van a atacar y sincronizamos nuestros relojes y sincronizan todo. A nosotros nos desincronizaron porque no sé en qué hora están en Colombia. En México me dicen que están a la misma hora ya. En Aguascalientes no sé si están en la misma hora. En León no sé si ya están así porque dicen que León no es como lo pintan. Así es que, ¿qué les puedo decir? Gracias por estar ahí. Bendiciones. Dios me los bendiga a todos y cada uno. Gracias por acompañarnos y dejarme entrar en sus casas y prestarme su atención por unos momentos. Quiero compartir con ustedes este capítulo 10 del libro de los Hechos. Es algo que cualquier persona puede, de pronto cuando está leyendo, los teólogos determinan, los que están estudiando, los que analizan estas cosas de manera sistemática, dicen que este es como el parteaguas, es como el punto de inflexión, para usar una palabra dominguera. Es el punto de cambio, es el punto donde empieza a hacerse realidad entre el pueblo, entre el mundo común, que el mensaje de salvación es para todos. Así es que tiene mucha importancia este capítulo y tiene muchos versículos, es largo. Lo vamos a leer todo, aunque no vamos a pasar por todo, pero vamos a leerlo todo para poder tener el concepto completo y poder entender de qué estamos hablando en este capítulo 10. Así es que, pues, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y antes de comenzar la lectura, quisiera adelantarles un poco el concepto que vamos a leer aquí. ¿Por qué es importante? Porque es un punto de cambio. Ujú. Este punto de cambio, antes de poder orar para leer la palabra, les voy a dar información. El punto de cambio es porque aquí es donde la promesa de nuestro Dios se hace realidad. Allá en el Génesis habíamos visto cómo Dios habla y llama a Abraham y le dice que de su simiente vendrá el pueblo escogido primero, pero también vendrá el Salvador, el Redentor, el Mesías, el mensajero de Dios, aquel que quitaría el pecado del mundo. Esta promesa, si bien la malentendió el pueblo de Israel, en el sentido de que no percibieron que la salvación Dios la estaba preparando desde el principio de los tiempos para toda la humanidad. Para ellos se convirtió en una promesa exclusiva, un símbolo de exclusividad solo para el pueblo de Israel, de tal manera que cuando ah, Jesús nuestro Señor se reunía con gentiles o con personas que no eran judíos, ellos se escandalizaban porque en el concepto y en la mente del pueblo judío, eh, la adoración a Dios y el servicio a Dios estaba destinado solo para ellos. Eran en su mente y en alguna parte del pueblo judío, sigue estando este concepto de que el Dios único los escogió a ellos y ellos son únicamente el pueblo escogido de Dios. Así es que en este momento lo que vamos a ver es cómo Pedro eh, abre las puertas, estas llaves del cielo que Dios le entregó, abre la puerta para que los gentiles pudieran ser partícipes de esta herencia de salvación, de esta promesa de vida eterna, de esta esperanza
en la fe que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que vamos a leer este capítulo completo y después vamos a ir parte por parte. Y si Dios lo permite, avanzaremos hasta donde Él lo pida. Eh, Padre bendito, te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú traes este tiempo, tú permites que estemos aquí, Señor. Tú nos has dado salud. Gracias por las personas que hoy se despertaron para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellos que están pasando tiempos difíciles, por aquellos que están en enfermedad, Señor, que son distraídos por esas cosas cotidianas, Señor. Yo te pido que tus ángeles, Señor, así como vamos a leer aquí, lleguen al corazón y hablen con esas personas que sabemos que te necesitan, Señor, con todos los que sabemos que te necesitan. Envía ángeles alrededor de ellos, cerca de ellos, que les hablen de tu promesa, que les hablen de amor, que les hablen de tu perdón, Señor, y de la esperanza que hay en ti, Señor. Eh, Te doy gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque ahora podemos sentarnos así, un domingo en la mañana, cómodamente, y escuchar tu palabra, Señor. Aunque debemos reconocer que esta escritura nos llegó eh, y que costó mucho dolor, muchas batallas para que este mensaje llegue a nosotros, Señor. Claro que tú siempre estuviste en control, claro que tu Espíritu Santo siempre estuvo en control, pero hubo quien tuvo que padecer para poder traer esta palabra a este tiempo, en este momento. Así que te damos gracias por esos hombres, Señor, que siguen predicando, que siguen llevando tu palabra a lugares lejos, Señor, a lugares donde otros no pudiéramos llegar. Eh, Bendice a esas personas, bendícelos, Padre bendito. Eh, Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bien, vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es largo, pero déjame leértelo con la intención de que veamos un panorama completo. Dice así, capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa contaminada, común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan.
Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido las instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrado a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio lleno de paz por medio de Jesús. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez y de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles a la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias a Dios. Este es todo el relato de lo que sucedió en esta escena. Espero que la lectura te haya podido como crear un concepto visual, una imagen de esta tierra de Cesarea, lejos, allá en el Medio Oriente. Eh, Puse un mapa ahí en la pantalla. Si no se puede compartir, está bien, seguía después de la lectura.
Era nada más para ubicarnos en este lugar, ¿no? Este mapa habla de dónde está ubicada Cesarea. Eh, si vemos ese mapa, ese punto rojo indica dónde está, habla de cómo está por un lado Jerusalén, Judea, Decápolis, estas ciudades que oímos en la escritura, y es bueno a veces ubicarnos, ¿no? Cesarea está cerca del mar. Cesarea fue una ciudad que sirvió de puerto de entrada y salida de mercancía durante el Imperio Romano. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde habitaba el gobernador, entonces se modernizó, se construyó, se amplió, era una ciudad de mucho esplendor y aquí en este lugar no solo estaba el gobernador, sino estaba, dicen, los soldados romanos, una gran cantidad de soldados ahí apostados, y era hasta cierto punto un lugar de descanso. En ese lugar, en esta cesárea, cerca, frente al mar, eh, de una belleza natural, pues estaba este Cornelio. Ahí era su casa no de retiro, pero era su casa oficial. ¿Quién es Cornelio? Bueno, Cornelio es un soldado de la compañía romana. Se les llamaba centuriones porque eran como el capitán de una compañía de por lo menos 100 soldados romanos. Eh, Se dice, los historiadores dicen que normalmente los capitanes o los centuriones no eran personas arrebatadas. De hecho, eran escogidos por ser eh, templados, por no enojarse rápidamente, por no violentarse, por no usar su rango para abusar. Normalmente el centurión romano era una persona que había adquirido cierta capacidad de nobleza, de confianza, de autocontrol, y era basada en sus fuerzas. O sea, esa autoconfianza también estaba basada en la fortaleza que venía con él como persona, porque normalmente los centuriones venían de entre las filas, era un soldado que había ido ascendiendo. Y este centurión, algo así como, ¿alguien vio la película de los 300 o de Gladiador? Estos hombres eran hombres que salían del campo y eran ascendidos. Y entonces, cuando llegaban a ser el capitán, el centurión de una compañía de 100 soldados, había una seguridad muy franca en él, porque no solo había peleado, sino que tenía el respaldo de 100 soldados que eran fieles hasta la muerte. Este era el centurión. Ahora, normalmente el pueblo romano era un pueblo que tenía muchos dioses. Estos población romana habían heredado del pueblo griego la adoración a muchos dioses. Y al ser el pueblo romano el que conquistó al pueblo griego, habían absorbido muchas de sus filosofías. Así es que al romano de alto rango, al romano de una clase social alta, le gustaba filosofar, le gustaba eh, preguntarse, ¿no? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué el sol? Eran pensadores. Era lo común. Pero por lo que leemos aquí, Cornelio era un soldado especial, un centurión especial. Mira, dice el versículo 1 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la italiana. Que la palabra de Dios, que el escritor Lucas haga mención del nombre de la compañía, no solo da un dato que se puede comprobar históricamente, pero realza la calidad de la fuerza de este hombre, porque la italiana, entre las compañías de del ejército romano, tenía fama de ser una unión de 100 soldados con mucha fuerza, muy diestros, y habían ganado muchas batallas. Entonces, el hecho de que lo tengamos aquí como un dato nos permite revisar a través de la historia o de datos históricos estos hechos que se cuentan en la Biblia. Cornelio, por lo tanto, era un hombre que tenía todo, por un lado tenía toda la autoridad, todo el poder, toda la fuerza, pero no la usaba para su beneficio. Dice aquí que había, el versículo 2 dice que era
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuatro cosas que podemos ver aquí acerca de la persona de Cornelio. Piadoso, piadoso. La palabra piadoso es una persona que tiene compasión, que tiene empatía por las personas que están, por decir así, de menos rango, por el pueblo en general. No era, por lo tanto, un personaje violento. Tenía empatía por aquellos que sufrían. No confundamos a Cornelio con el centurión que estuvo en la cruz. No hay datos, ni bíblicos, ni históricos, que puedan relacionar a este centurión que estuvo al pie de la cruz cuando a Jesucristo le entierran la espada en el costado para verificar que había muerto. Le ponen la lanza, se abre el costado y dice la Biblia que brotó agua y sangre. Esto da testimonio médicamente de que la persona había muerto, porque cuando se separa la sangre se separa la sangre, los elementos de la sangre se separan y queda agua flotando y lo que son los elementos propios de la sangre quedan abajo. Entonces, cuando le entierran la espada, lo que sale es agua y sangre, una mezcla que indica que el proceso de muerte había sucedido ya. Este centurión que está a los pies de la cruz, dice la palabra de Dios que gritó o que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, lo menciono, pero de nuevo, no hay datos históricos de que este centurión que estuvo a los pies de la cruz sea este mismo Cornelio que está ahí. Nos confunde porque a los dos se les llama centuriones, pero recuerda que centurión significa capitán, algo así, ¿no? Un término militar, no necesariamente un nombre. Así es que para no hacernos conjeturas de que si ahí fue su conversión, Lucas no nos da ese punto, así es que es importante tener esto en cuenta por el concepto que vamos a leer de la salvación. Él es piadoso, él es una persona noble, dice temeroso de Dios. ¿A quiénes se les llamaba temeroso de Dios? Había el pueblo judío que adoraba a Dios en las sinagogas. Este pueblo israelita sabían o entendían que era el pueblo escogido de Dios. Pero había otros que, conociendo la fe, viendo las obras de este Dios poderoso, del que relataba el pueblo judío, venían y se convertían al judaísmo. Esa conversión era a través de pasar por el proceso de la circuncisión y luego apegarse a las normas de las leyes, de los cultos y de los sacrificios y de las ofrendas que tenía por costumbre el pueblo judío. A estos que se circuncidaban y se añadían al pueblo judío se les llamaba prosélitos. Entonces, había judíos, había prosélitos, pero había otro grupo al que se le llamaba temerosos de Dios. Este era un grupo, como en el caso de Cornelio, que habían abandonado el hecho de adorar a muchos dioses y habían venido a ser monoteístas, es decir, un solo Dios. Y en esos tiempos, el único pueblo que tenía eh, la forma de adoración monoteísta, es decir, solo a un Dios, Jehová, Dios verdadero, era el pueblo de Israel. Entonces, el ser temeroso de Dios se refería a estas personas que aceptaban a un solo Dios como Dios creador de todas las cosas, pero no pasaban por el proceso de la circuncisión. Solo estaban de acuerdo, solo les agradaban el culto, les agradaban participaban de las oraciones, venían de vez en cuando a las sinagogas, escuchaban las lecturas de las escrituras del Antiguo Testamento, pero no pasaban por la circuncisión. Simplemente decía hombres temerosos de Dios, del Dios verdadero. Así se hacía referencia a este conjunto de personas que se acercaban al pueblo judío, se acercaban a las sinagogas, pero no eran circuncidados. Este era un temeroso de Dios, dice, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El hecho de que dice que con toda su casa parece que era una persona de influencia positiva, una persona que practicaba lo que decía, practicaba lo que hablaba. Todavía no estamos hablando de que es cristiano, simplemente es una persona que era noble, temeroso de Dios, hacía buenas obras, y eso lo expresaba y lo practicaba y lo hacía como una forma de vida dentro de su casa. Cuando dice
con toda su casa. Esta referencia se refiere no solo a su familia, a su esposa o a sus hijos, sino a todos los que vivían dentro de su casa, siervos, soldados, todos los que estuvieran habitando dentro de su casa. eh, Así, cuando algo en la Biblia dicen, y los de su casa, se refiere a todas esas personas, sin excepción. Entonces parece que en las reuniones o en la forma de vivir, él exigía, no que exigía más bien, él había logrado como buen testimonio que los que estaban en su casa fueran también temerosos de Dios. Una de estas referencias, él dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios por siempre. Es interesante que aquí se nos relata esto de hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Era temeroso de Dios. Déjame hacer una diferencia entre limosnas y ofrendas. Claramente, solo en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra limosnas. Ahora, limosnas, que tenemos como trasfondo católico la idea de que es el dinero que se entrega en la iglesia o que se le entrega a Dios. Tenemos que hacer diferencia de esto. La palabra que dice limosnas o lo que utilizan aquí era este acto de dar a los pobres apoyo, ayuda económica o como fuera, ropa o comida. Las limosnas, entonces, no era un dinero que se le daba a Dios, sino era un dinero, cierta cuestiones materiales que se le daba a otras personas, a personas en necesidad. Mientras que las ofrendas era o artículos, ya sea un sacrificio, fruta, comida o dinero, que se traía al templo para Dios. Las ofrendas es algo que la persona da para Dios, como parte de agradecimiento. No voy a hablar de ofrendas ahorita ni de diezmos, te estoy definiendo lo que significa. Limosnas es algo horizontal, es dinero y ayuda que se da al ser humano. Ofrenda es algo que viene del corazón y que se da para Dios. Diezmo es algo que Dios instauró, Dios estableció como una forma, como un mecanismo para poder tener un gobierno, para poder administrar el templo, más que nada. Recuerda que el templo es el centro de gobierno para el pueblo de Israel. No había un presidente, no había un rey, lo que había era un templo, un lugar donde se traían los sacrificios y los que de alguna forma regían al pueblo eran los sacerdotes, basados en la ley que Dios había entregado. Si tú vas a Génesis, vas a observar y vas a leer que al pueblo de Leví, o a todos los pueblos se les había dado una promesa, pero al pueblo de Leví, a los descendientes de Leví, a la tribu de Leví, se le ordenó y se le dijo que ellos no tendrían propiedades, no tendrían una tierra, no tendrían riquezas. Ellos iban a encargar del cuidado del templo, de todo lo que había dentro del templo. Y para este pueblo que estaba sirviendo a Dios en el templo y que tenían que comer y que tenían que vivir, bueno, por eso se instauró el diezmo. El diezmo era para cuidar el templo, para conservar el templo y para que los que servían en el templo pudieran vivir. Es una definición, después hablaremos de si es válido, si no es válido en estos tiempos, qué es una ofrenda, si es válida, si no es válida, si se debe dar, si se debe exigir, etcétera, y qué son limosnas, si se tienen que dar y a quién se le dan. Solo quiero decirte que el hecho de que aquí se refiere a limosnas no es que traía dinero habla más bien del carácter de Cornelio. Era una persona que estaba consciente de que cerca de él había personas en necesidad. No se olvidaba, no por estar en una posición elevada, en una ciudad privilegiada, como tipo así, no sé, pues, no quiero mencionar ninguna ciudad porque ya ahora todas son medio difíciles de encontrar pacíficamente. Era una ciudad donde él podía simplemente disfrutar su vida sin preocuparse de los demás, pero daba limosnas a los pobres. Dice, y oraba a Dios siempre. Parece que este orar a Dios siempre no es que todo el día estaba orando, ¿no? Que las 24 horas del día estaba orando, sino el pueblo de judío tenía ciertas horas específicas para orar. Eh, las horas más específicas para orar era la hora primera, más o menos a las 6 de la mañana, la hora
sexta, que es más o menos como a las 12 del día, y la hora novena, que es como a las 3 de la tarde. Estas eran horas fijas en que todo el pueblo de Israel tenía por costumbre orar. Era lo que hacían, era un tiempo de oración diario. Cuando dice aquí oraba a Dios siempre, quiere decir que cumplía con esos horarios de oración. No se perdía ninguno. No solo oraba en la mañana y en la tarde, sino oraba en la mañana, a mediodía y al atardecer. Entonces, por eso esa referencia, y oraba a Dios siempre. Sería una buena práctica, ¿no? Que regresáramos nosotros y apartáramos no solo el tiempo del desayuno, comida y cena, sino el tiempo de oración para el Señor. Digo, te lo estoy proponiendo, no te estoy diciendo que así debe ser, pero sería una buena práctica, ¿no crees? Todos los días orar a Dios siempre, pudiera de pronto detener nuestras prisas y detener nuestras ansiedades. A veces corremos todo el día, ¿no te ha pasado? Todo el día haces muchas cosas según todo, terminas cansado y te das cuenta que te faltaron otras. Y terminas a veces eh, con peso porque no hiciste las cosas como tú querías que salieran o que se pasasen. Y entonces empieza a haber una actitud, un pensamiento de no ser completo. Pero tal vez si oráramos estos 3 veces al día, pudiéramos no solo estornudar en la mañana, orar en la mañana, sino orar a mediodía y orar por la tarde, nos traería mucha paz. Este hombre que era temeroso de Dios, oraba todos los días, hacía limosnas, eh, fue visitado por un ángel. Ahora, quiero detenerme aquí un poquito para hablarte de algo que se ha confundido, algo que de pronto hemos eh, en esta tradición, y de nuevo al que no lee, ah, se puede confundir. Allá por el siglo cuarto y quinto hubo un debate entre esta teología que se llamó pelagionismo. El pelagionismo es una forma de pensar en la que se incluye al hombre como parte del proceso de la salvación. Es decir, nosotros sabemos que la salvación es por fe y no por obras, por fe en la obra de Jesucristo y no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos un lugar delante de Dios, eso ya lo hemos visto, pero esta idea, eh, la teología del semipelagionismo, hablaba de que el hombre participaba de su salvación en el hecho de hacer buenas obras, en el hecho de buscar a Dios, haciendo buenas obras. Y entonces el hecho de buscar a Dios era necesario, el hecho de hacer buenas obras era necesario porque era el principio de la salvación. Esto le quita peso, por un lado, al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él fue el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo. Nadie antes que Él había podido hacer algo, nadie, ni habrá nunca, que quien pueda hacer algo que lave el pecado de toda la humanidad. Y nadie pudiera hacer algo que lave el pecado personal. Es decir, tú, yo, no podemos hacer ninguna obra, no podemos amar al mundo totalmente en nuestras propias fuerzas y dar de comer a todo el mundo. Y con eso, si pudiéramos, estuviéramos no haríamos nada para obtener nuestra salvación. En el sistema de esta filosofía que de pronto se predica un poco en el sistema católico, parece que se confunde un poco el hecho de que este era un buen hombre y por eso lo visitó el ángel y por eso Dios se acercó a Cornelio. No tiene nada que ver, de acuerdo con otras lecturas, vemos que hay hombres que no buscaban de Dios y sin embargo Dios los trajo y los llevó a, a- a la adoración, al entendimiento de que estaban perdidos, de que estábamos perdidos, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, quiero mencionar esto porque cuando esta teología del pelagionismo entra en el concepto humano junto con otras
filosofías donde hablan que no necesariamente el hombre es malo en esencia, porque parte de esto se combinaba con los gnósticos, donde decían que el hombre en realidad no es malo. Dicen que nadie es culpable de los pecados de otras personas, y entonces, ¿cómo se puede decir que un niño nace en pecado, ¿no? Un bebé nace en pecado. El concepto del pecado original queda lejos de ser una culpa que tengamos nosotros. Y alguien, no sé si te ha pasado, ¿no? Alguien alguna vez me preguntó, pero ¿por qué eso del pecado original? Yo ni estaba cuando Eva y Adán comieron la manzana o el fruto. Y dicen, yo ¿por qué tengo que tener ese pecado, no? Es parte de esa idea que todo lo que va en contra de la obra de Dios, de los planes de Dios, pues vienen, ya sabemos de quién, ¿no? Del enemigo. Trae confusión. Entonces hay quien ha dicho, es injusto que se nos siga culpando de un pecado que no tenemos. Sabes, hace poco estaba oyendo en el internet a una persona que mi esposa me lo recomendó, parece que es un orador, no recuerdo el nombre, tendría que haberte lo dicho, pero habla muy bonito, habla muy bonito. Y tiene conceptos válidos, o sea, muchas de las cosas que habla son cosas prácticas, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen esposo, cómo deberíamos, no está hablando de la Biblia, pero está diciendo cómo debemos transmitir valores a nuestros hijos, cómo enseñarles ser honrados, a no robar, etcétera. Entonces, me estaba interesando toda esta conversación. Y dije, wow, qué bien, ¿no? O sea, necesitamos esto porque además es un orador que habla en las universidades pero empezó a profundizarse más la plática. Y en un momento dado de la conversación, él decía o dijo que este concepto de que en nosotros hay un mal que no podemos quitarnos y que solo Dios puede lavar esta maldad, este pecado original, decía, hace que el ser humano viva en una actitud de ser inadecuado, de ser insuficiente, de ser un perdedor, porque soy pecador. Y entonces decía, eso no puede ser, no debe ser así, porque entonces mucha humanidad, muchas de las personas son manipuladas por eso, y entonces cuando se predican esas cosas, cuando se hacen esas cosas, hace que mucha gente sea fácil de manipular. Dice, y entonces no debemos pensar así, porque dentro de cada uno de nosotros hay fuerza, hay poder para salir. Y cuando empezó a hablar eso, dije, wow, qué fácil es confundir un buen pensamiento con algo de Dios. Pero qué tan sutil es el engaño del diablo, diciendo que si tú no has pecado o si tú no haces cosas grotescas, eh, pudieras llegar al cielo sin un salvador, porque ¿de qué te van a salvar si tú no has hecho, no matas, no te drogas, no robas, no? Es muy delicado. Yo conozco muchas personas en las que, qué bueno que han vivido una vida no descompuesta, tal vez como la mía, o la de muchos otros, y entonces cuando tienen todas esas facilidades de la vida en las que no han tenido que pasar por cuestiones difíciles, les cuesta trabajo entender que necesitan de Cristo, que necesitan de un Salvador, que necesitan de alguien, de aceptar que fuera de Cristo nada podemos hacer, que Jesucristo es el camino, la verdad de la vida, que la sangre de Cristo es la única que puede lavar de pecado, que en la condición en la que estamos no pudiéramos presentarnos delante de Dios. Es difícil presentarle esta idea a alguien que dice, pero es que yo no, o sea, yo no, y sobre todo cuando el que les predica lo conocen como alguien que fue restaurado, ¿no? Eh, yo he platicado con personas que conocen que antes pues me emborrachaba y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, oh, buena onda, ¿no? Qué bien, qué bueno que ya te compusiste, ¿no? Qué bueno que ya estás bien. Pero para ellos, en su mente, no necesitan un salvador, no necesitan a alguien que muera por ellos. Su relación con Dios está, dicen, recta.
nunca ha estado quebrantada porque nunca han hecho cosas grotescas y entonces no necesitan este puente que nosotros hemos entendido que necesitamos. La humanidad está apartada de Dios por una distancia enorme y nunca habría nada que pudiéramos hacer para estar cerca de Él. Entonces hay que entender que las obras que se mencionan aquí de Cornelio se van a entender en todo el contexto, porque él envió a sus, oyó la palabra a través de un ángel, Dios le habló y le dijo, envía y trae a este hombre que te dirá qué has de hacer. Y cuando viene Pedro, allá en el versículo 31 del mismo capítulo de los Hechos, Pedro le habla y empieza a preguntar, primero le pregunta por qué me trajiste, y después de preguntar y saber, en el versículo 34, Pedro abre su boca y lo que hace es predicarle el Evangelio, le predica del origen, de quién es Jesucristo, de quién es el Mesías, de por qué tuvo que morir en la cruz. Él está predicando el Evangelio eh, a, a, a este Cornelio, ¿no? Y al predicar el Evangelio dice que viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos, sobre la familia y los sirvientes de Cornelio que estaban atentos a las palabras de Pedro. Es interesante ver que se menciona 3 veces, por lo menos, que este era un hombre piadoso. En el versículo 2 vimos que era piadoso y temeroso de Dios. Y en el versículo 22 vemos de nuevo que los mensajeros dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que hace buen testimonio y que es de buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. Se da buena referencia de él, pero la palabra de Dios nos indica y nos lleva a que aun cuando él era una buena persona, aun cuando él era una persona noble y hacía muchas buenas obras, necesitaba de Dios. Y creo que esa es la diferencia. Cornelio era temeroso de Dios, obediente a Dios y mantenía ese perfil bajo de no sentirse eh, limpio. No nos dice qué había en su pasado, no nos dice cómo fue su vida, pero nos dice que en este momento este era un capitán de, de 100 soldados romanos, necesariamente había peleado, necesariamente había matado soldados. Esta era la característica de un pueblo, del pueblo romano, de los soldados romanos. Eran fuertes, acababan con un ejército. No nos dice eso, pero sabemos históricamente que esta era la actividad a la que se dedicaba un soldado y que llegar a ser el centurión, hablaba de que era un soldado muy aguerrido, que estaba en su corazón, que que no le dejaba dormir, qué escenas de esas batallas no le dejaban dormir, ¿no? Que lo motivaba a ser temeroso de Dios, a hacer buenas obras, eh, que lo motivaba a ser de buen testimonio. Sabes, no nos dice aquí, y a veces cuando yo platico con personas que, que no han pasado por cosas grotescas o tan públicas, eh, a veces me pongo a pensar, nosotros no conocemos, pero Dios sí conoce el interior del corazón. Y una de dos, o, o pierden la memoria o no se consideran tan malos como las otras personas. Cualquiera de las dos debe romperse en el pensamiento. Si tú estás escuchando este mensaje y alguna vez has pensado, estos cristianos todos son, es drogadictos, es borrachos, han tenido adulterio, vienen de familias destrozadas, vienen de familias disfuncionales, eh, estos cristianos todos tienen un pecado oscuro. Si tú has pensado eso, déjame decirte eh, que delante de Dios no hay tamaño de pecado. O sea, el hecho de que no robes, no mates, como dices, no te hace exento de que hayas algún día mentido,
Ahora sí, si me dices, uy, por una mentira, bueno, eh, una mentirita que una vez cometí, y eso cuando tenía yo 15 años o 5 años, y a poco por eso. Bueno, déjame decirte cómo una vez lo entendí, cómo una vez me lo explicaron. Dicen, si te tomaras un vaso de agua, te daran un vaso de agua, te lo pusieran enfrente de ti para que tú te lo tomaras. Y delante de ti toman un gotero y agarran unas gotas de orina del inodoro, y le ponen una gota al vaso, a un vaso de agua limpia, purificada, y le ponen una gota, y luego te piden que te lo tomes. ¿Te lo tomarías? O sea, van y sacan del baño una gota de orines y la ponen, una gota, ¿no? ¿Te tomarías el vaso? Claro que no. ¿O sí? Claro que no. Es el ejemplo más práctico de cómo delante de Dios no puede haber mancha. Nada, nada que sea impuro puede estar delante de Dios. Y no sé la edad que tengas, pero algo allí, algo alguna vez sucedió. Ahora, no quiero encontrar, ni estoy rascando para encontrarte algo mal. Lo que quiero es abrir tu conciencia en el sentido de que, aunque queramos hacer las cosas bien en este mundo, en este tiempo, con esta humanidad, alguna vez hemos cometido algo. Y si no hemos cometido nada, la Biblia dice que todos heredamos este pecado original. Y dicen, pero ¿por qué lo tenemos que heredar si yo ni estuve con Eva? Bueno, ¿sabes que antes del pecado original, la Biblia dice que el hombre había sido creado y no habla de muerte física? Había sido creado de una manera existencial, eterna, porque dice que somos, en alma somos eternos. El cuerpo un día se va a acabar, pero parece que en el Edén el hombre, aún en carne y hueso, estaba destinado a ser eterno. Dice la Biblia que en el Apocalipsis que el día que nuestro Señor Jesús regrese y venga por nosotros y en esta segunda vendida y entremos al cielo, recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos transformados y viviremos con Él eternamente. Entonces parece que antes del pecado, del fruto, el hombre estaba destinado a ser eterno. Ahora, ¿qué consecuencias trajo el fruto, el pecado? Pues trajo la muerte en los dos sentidos. La palabra muerte significa, por un lado, separación, separación de Dios, y por otro lado significa eso, significa cerrar los ojitos, estirar la pata, dicen en algunos países, colgar los tenis, en otros dicen eso, se lo cargó la bruja, dicen en otros términos, chupó faros es otra expresión, bueno, no sé cómo digan en el país, pero muerte es te moriste y ya. Entonces, si alguien dice, es que yo nunca he hecho nada malo, yo no he pecado, tendríamos que preguntarle entonces, ¿tú no te vas a morir? O sea, ¿eres inmortal entonces? Bueno, no, no. Ahí está la señal de que en toda la humanidad existe el pecado desde el principio. Este centurión del versículo 3 hacía buenas obras. Esto eh, no fue puerta para la salvación, pero sí fue puerta para que Dios lo viera. Dice el versículo 3, este vio claramente, el centurión, en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. La hora novena es algo así como las 3 de la tarde. Ujú. Se me olvidó decirles que todo este capítulo 10 sucede en 4 días. Toda esta escena son 4 días lo que suceden. Y ahorita estamos en el día primero, en el primer día de esta historia que estamos viendo. Vio un ángel y dijo, Cornelio, y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Esta expresión es, en el griego significa, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es esto? No, no, no quién eres tú, sino qué es esto que estoy viendo, porque es una realidad. No tuvo una imaginación, sino que esta expresión quiere decir, ¿qué es esto que estoy viendo? Es como si tuvieras, no sé, una mesa o te dan un libro o te dan una herramienta y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que tengo en la mano? No, ¿qué es esto que me imagino? ¿Qué es esto que tengo aquí? Dice que le preguntó, ¿qué es esto?
Señor. La palabra Señor no es la palabra Adonai, no es la palabra refiriéndose a Dios, sino una palabra de respeto a, a algo superior, ¿no? ¿Qué es esto, Señor? La palabra que utiliza aquí el griego es una expresión que se usa cuando se refiere a una persona de alto rango, ¿no? Podría ser al emperador, ¿no? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Tú que eres más grande que yo, ¿no? Tú que no puedo explicar quién eres. ¿Qué es esto, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, aquí no es Jesús, aquí no es Dios el que se le está revelando a Cornelio. Muy diferente a Pedro, a quien Dios le habla directamente. Aquí se le presenta un ángel del Señor que le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No quiere decir que han sido suficientes para que él sea salvo. La palabra que aquí se utiliza, memoria, es esa palabra que se utiliza también para hacer referencia a la carne que era quemada en el templo y que dice que las cenizas o el olor de esa carne subía como olor fragante. Entonces, esa acción de quemar la carne para que suba un olor fragante delante de Dios es lo que aquí se refiere con memoria. Tus oraciones y tus obras han subido para memoria delante de Dios. Han sido algo rico, algo agradable. Lo que estás haciendo es algo agradable para Dios. No que por esas obras Él obtuvo salvación, sino que la actitud, la forma de comportarse, la forma de vivir, le agradó a Dios. Subió como ofrenda de olor fragante. Eh, ¿No sería bueno que todos nosotros escucháramos de Dios? Tus oraciones y tus obras han subido, son como olor fragante. Me gusta, me agrada ver cómo vives, me agrada ver cómo te relacionas con las personas, me agrada. Qué rico es verte amar a otros. Qué bonito es cuidar a tus familiares, cuidar a tus hermanos, a tus vecinos. Oh, qué rico es verte vivir, qué rico es verte trabajar. Qué rico es ver cómo vives la vida, agradeciéndole a Dios por todo y cada cosas que tienes o que no tienes. Qué bonito sería que Dios estuviera escuchando y oyendo y recordando y oliendo tu actitud de todos los días. Por otro lado, qué feo ha de ser esto de, uff, ¿no? Cuando estás en una reunión y dicen, ¿quién fue? ¿Quién fue? No se haga, ¿quién fue? Eh, ¿No serán a veces así nuestras actitudes del diario vivir para Dios? Olor a inmundicia, porque dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y el trapo de inmundicia era ese trapo con el que se limpiaban los inodoros. Entonces imagínate, como nunca has dejado un trapo ahí que lavas la cocina y luego lo dejas, huele feo. Dice que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, como trapos de inmundicia. Eh, wow. Aquí dice que sus oraciones y sus obras han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué a veces se refiere tan específicamente a la palabra? En este versículo 5 ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En otra, en forma chilanga diríamos, tráete a Simón al que le dicen Pedro, ¿no? No era su apodo, era su sobrenombre, no era su apodo, era el nombre que había escogido, es la traducción de Simón de Pedro, cuando Dios le dice tú eres Pedro, esta palabra es Petra, piedrecita, la que Dios le puso, no que le puso el apodo de piedrecita, le puso el nombre de piedra, de Petro, y, y deseas traer a este hombre que está allá. Ahora, ¿por qué le da tantas señales? Bueno, Simón era un hombre muy común. ¿Te acuerdas que, de hecho, en el capítulo 11, versículo 43, vimos que Pedro, después de que llegó ahí a este lugar donde estaba haciendo algunos milagros, y donde sanó a Eneas y a Dorcas, dice el versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. O sea que era tocayo de Pedro. Los dos se llamaban Simón, solo que Pedro tenía el sobrenombre
de Pedro. Además, Dios es específico cuando te da ciertas instrucciones. Dios, créeme, cuando escuchas la palabra de Dios, no quedan cosas que tú tengas que figurar, que tú tengas que investigar. Dice, envía a Jope y haz venir a el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Les da nombre, dirección, ubicación, le da todo. Les dice en la casa de quién está, les dice a qué se dedica y les dice dónde vive, frente al mar, para que no haya problema, para que no se vayan a perder y vayan a traer a otro Pedro y entonces pudiera ser que se equivocaran, le trajeran otro Pedro. Imagínate, llegar a Cornelio y diría, ¿qué Pedro? Este no es el que habíamos pedido a Pedro, es otro Pedro, ¿no? En fin, traen a este hombre y ya que tiene instrucciones precisas, fíjate lo que dice el versículo 7. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían. ¿Cuánto tiempo pasó en que se fue el ángel y llamó a las personas? ¿Un día, 2 días, 3 horas, 4 horas? Se quedó pensando, dice que inmediatamente se fue e inmediatamente llamó a dos de sus siervos y a un soldado y les dijo, vengan, porque esto es lo que me acaba de pasar. Dice, les contó todo, vayan a ese lugar. Un hombre devoto, un hombre de buen corazón, un hombre que es temeroso de Dios, obedece a Dios inmediatamente. Si Dios te está diciendo esta mañana algo, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Está bien. Y yo no digo que hagas una lista de pecados, ¿no? La semana pasada, no, ayer, ¿cuándo fuimos, Nelson? Ayer, el viernes y sábado estuvimos en un retiro, mi hermano Nelson y yo. Y dentro de este retiro de hombres, habemos puros hombres, una de las prácticas fue anotar esas cosas que te encadenan, esas cosas que te amarran, esas actitudes o ese pecado, esa tendencia que te impide vivir una vida en gozo, una vida alegre, una vida que disfrutes. ¿Qué cosas te atrapan? Porque mira, aunque somos cristianos y en cada reunión de estos retiros de hombres nos damos cuenta que nos falta mucho, ¿no? Y, a través de la palabra, Dios te hace ver que hay cosas que no le agradan y que de repente las estamos haciendo. Y wow, a mí en lo personal, Dios me habló por algo que estaba pasando en mi vida en ese momento y que hace cuenta que llegué y dije, ¿quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Porque lo que decía el que estaba predicando era como para mí, como me estaba diciendo a mí. Y creo que también a Nelson, y más a Nelson, porque él sí la regla. No, no es cierto, ese era chisme. Sí, estábamos haciendo una lista y bueno, pues hicimos una lista de cosas que nos están atrapando. Nelson pidió 3 hojas, y yo con media hoja fue suficiente, pero bueno, en fin, este, es, no estoy buscando que hagas una lista de pecados, no estoy buscando rascar en tu vida. Si Dios te está pidiendo algo hoy, hazlo pronto. Aquí dice que yéndose el ángel, mandó inmediatamente a traer a aquel que el ángel le había dicho, te va a decir qué tienes que hacer. Obediencia inmediata, sin excusas. Esta parte, este capítulo 10 tiene dos grandes intervenciones, Cornelio y Pedro. Hoy quería describir la actitud, la vida de Cornelio, para que pudiéramos entender por qué la palabra de Dios dice que a Pedro se le entregaron las llaves del cielo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, primero, Pedro, las llaves del cielo significan la palabra de Dios, el el Evangelio de Jesús. Y parece que Pedro había abierto la puerta a sus hermanos judíos, primero, allá en Jerusalén. Había abierto la puerta porque allá en Hechos capítulo 2 vemos que él predicó cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Se manifestó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y una vez que la atención de todos, porque oyeron que hablaban en lenguas, estaba puesta en él, él se levantó y predicó a los judíos que estaban ahí. Abrió la puerta de salvación para los judíos que habían escuchado, que habían visto a Jesucristo, que habían sido testigos incluso de su muerte. Pedro, a través de la predicación de la palabra,
la llave, abrió la puerta a los judíos a la salvación. Y luego vemos en el capítulo 8 cómo Pedro va a Samaria y les predica también. Ahora, Samaria era el pueblo judío, pero era un pueblo rechazado, era un pueblo que se había contaminado. Era una parte del pueblo de Israel que vivía contaminado. Viene Pedro a Samaria, les predica el evangelio y abre la puerta de salvación para este remanente del pueblo judío que se había contaminado. Y parece que aquí Pedro va a abrir la puerta a los gentiles, porque Cornelio, recuerda, es un gentil. Ni siquiera es un prosélito, no se ha circuncidado, pero es temeroso de Dios. Teníamos que entender quién es este Cornelio. Cornelio representa a alguien temeroso de Dios. Habemos quienes somos temerosos de Dios y hemos sido desobedientes. Habemos quienes sabemos que está Dios y no sé cómo se nos olvida que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. ¿Quién puede engañar a Dios? O sea, habemos quienes sabemos que hay Dios, pero pensamos que a veces no le podemos escapar. Habemos quienes olvidamos que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes, que te está viendo en todo momento, que está contigo en todo momento y que está contigo cuando dijiste salud la última vez. Y cuando hiciste cosas que no tenías que hacer y cuando viste lo que no tenías que ver, Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí porque es omnipresente, omnisciente. Y esas dos cualidades quiero que las entendamos bien, porque esas dos características de Dios, omnisciente y omnipresente, derriban cualquier pared de santidad que queramos crear, cualquier imagen que quieras crear. Porque si Él es omnipresente y es omnisciente, quiere decir que Él ha estado contigo todo momento en toda tu vida. Si hiciste algo, si viste algo, Dios también lo vio y Dios lo sabe. Si comiste, si probaste, Dios también estuvo ahí. Pero una característica de Dios que es omnipotente, es decir, es poderoso, poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Él es poderoso para levantar a los muertos, darles vida. Él es poderoso para perdonar y lavar tu pecado. Es poderoso para cambiar tu vida, si tú se lo permites. Hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que no puedes dejar. Él es poderoso para transformar tu vida en el momento que tú se lo pidas. Está bien que seas temeroso de Dios y tengas buenas obras y des limosnas. Está bien, pero eso no borra, eso no lava tu pecado. Eso no te da un lugar en el cielo. Eso, eso no te exime de culpa. Pero Dios es omnisciente, es decir, sabe que no puedes, que no podemos. Sabe que por mucho que tratare yo no pudiera. Es omnipresente, sabe que todos los días la vuelvo a regar. Y es omnipotente para quitar de mí y arrancar de mí, de ti, lo que está ocasionando que sigamos siendo el mismo. Ya no quiero seguir así, Señor. Si tú estás escuchando esto, puedes decirle así, Señor, ya no quiero seguir así, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo, ni siquiera el mismo cristiano. Ya no solo quiero ser el mismo pecador, pero ya no quiero ser el mismo, Señor, que va y viene. Padre bendito, yo te pido que arranques de mí, Señor, esas cosas que, Señor, que siguen ensuciándome más o manchándome. Señor, tú me has lavado, dice la palabra de Dios, que tú nos has lavado con tu sangre, allá en la cruz. Señor, ayúdame a no ensuciarme, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar hacia ti. Te entrego mis debilidades, te entrego mis tentaciones mentales, secretas, mis actitudes, Señor, mi forma de reaccionar, Señor, mi forma de contestar, mi forma de hacer negocios, mi forma de ganar dinero. Te entrego todo lo que no te agrada, Señor, porque tú, Señor, lo sabes todo. Y no es que te esté contando lo que no sabes, sino que estoy reconociendo que tú lo sabes todo, Señor.
No es que me quiera ocultar, Señor, y que no quiera aceptar que he estado en ciertos lugares, pero estoy reconociendo y cómo me duele eso, Señor, que tú has estado ahí cuando estaba haciendo algo mal. Oh, Señor, yo reconozco que tú tienes el poder, Señor, porque lo mostraste en la cruz cuando resucitaste, Señor. Moriste en la cruz para lavar nuestros pecados, pero resucitaste en victoria, Señor, demostrando que si confiamos en ti, Señor, podemos tener vida eterna. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón, te entrego mi forma de autoevaluarme, Señor, y autojustificarme. Sé tú, Señor, mi justicia. Sé tú, Señor, mi Salvador. Lávame, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, este Cornelio, un hombre de buen testimonio, un hombre temeroso de Dios, también necesitaba de Jesús. Y vamos a ver cómo Pedro es preparado para hablar con un gentil, para algo, preparado para hablar con alguien al quien él ni se le hubiera acercado, porque era recio Pedro. Pero Dios prepara el corazón para que pueda acercarse a alguien que en su concepto no merecía nada. Es más, no merecía ni su saludo. Pero vamos a ver cómo Dios prepara este corazón de Pedro para convertirlo en el instrumento que abrió la puerta a los gentiles. Y por eso decía yo que el capítulo 10 abre esa puerta para que todos podamos venir. Y gracias a Pedro y gracias a Pablo, y no son los picapiedra, pero son Pedro y Pablo, tenemos hoy esperanza de vida eterna. Los espero la semana que entra para continuar con este capítulo 10 del Evangelio de los Hechos. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Gracias por su atención.